La historia de España, mucho que celebrar. Muy nobles señores y caballeros de estos reinos de mi muy querido padre. Todos sabemos de los tristes acontecimientos ocurridos en el campo de batalla. El peor de todos, la muerte de mi hermano. La morisma se halla casi ante las puertas de Toledo y el rey, aún anciano como está, sigue teniendo el brazo fuerte para acudir con sus mesnadas a defenderla. Pero no puede quedar sin resolver antes una cuestión. ¿Quién le ha de suceder? Me dirijo a vosotros, aquí y ahora, para reclamar mi derecho al trono, como primogénita del rey y como heredera que soy de su linaje. Esta es mi decisión, nada me hará cambiarla. Con estas palabras se dirigió Urraca, entonces condesa de Galicia y futura Urraca I de León, a la curia real, expresando así su voluntad de suceder a su ya moribundo padre como reino. Sus palabras, esa decisión inmutable que habéis oído, palabras digo, acabaron siendo hechos y Urraca terminó reinando. Terminó siendo efectivamente reina de León y no solo eso, sino que terminó siendo además la primera mujer en Europa en ostentar tal título, la primera europea que reinó. Y es que, bueno, como ya os dije, el relato de España contiene a una multitud de mujeres notables, de mujeres grandes, un montón de mujeres cuya historia es fundamental para que haya tanto que celebrar en la nuestra, en la de todos. Hoy os traigo a otras tres. Hoy os hablaré, bueno, como ya habéis podido suponer, de Urraca I de León, pero también os voy a hablar de otras dos mujeres imponentes, dos mujeres cuyos hechos están separados 200 años en el tiempo. Me refiero a Teresa de Jesús y a Isabel Zendal. Y es que, bueno, si nos fijamos, 8 siglos separan las vidas de dos de nuestras protagonistas de hoy. 8 siglos separan las vidas de Isabel Zendal y Urraca I de León. Y esos 8 siglos en realidad no son más que un paréntesis de tiempo en el que hubo españolas enormes. Son 8 siglos a los que precedieron otro montón de años en el que también vivieron otras muchas españolas notables y 8 siglos tras los que hubo, claro que sí, españolas formidables, como también las hay hoy. Recordaros, como de costumbre, que si os gustan nuestros audios, no dejéis pasar la ocasión de dar al me gusta en las distintas aplicaciones de podcast, que hagáis comentarios, ya os he dicho que los negativos son bienvenidos también, no faltaba más, y que nos sigáis en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Os dejo los enlaces a las cuentas en la descripción del episodio. Y que si deseáis ser nuestros mecenas, que si queréis colaborar con Mucho que Celebrar, mediante una pequeña aportación económica, podéis hacerlo mediante el botón azul Apoyar de la plataforma iVoox o a través de Patreon, cuyo enlace os dejo también en la descripción del episodio. Por supuesto, dar las gracias a los que ya lo sois, a nuestros mecenas, por sus aportaciones, con las cuales, por ejemplo, acabo de adquirir un nuevo micrófono con el que, como veréis, se graba bastante mejor. Y ahora sí, comenzamos. Y vamos a empezar por Urraca de León, la que, como os he dicho, fue la primera mujer en Europa en subir a un trono real. Quizá os sorprenda esta afirmación, porque, bueno, claro, diréis que antes de Urraca hubo un montón de reinas, y es verdad. Pero todas ellas lo fueron por estar casadas con el rey, es decir, fueron reinas consortes, no reinas por derecho propio. Fueron reinas por ser esposas de. Así que la primera mujer que hereda un trono en Europa es Urraca de León. Y además no por casualidad, sino, bueno, como habéis escuchado de su propia voz, por deseo propio. Después de ella hubo en España bastantes otras reinas, como Toda Aznárez, reina de Navarra, Petronila de Aragón, María de Luna, Catalina de Lancaster, María de Castilla, Juana Enríquez. Y bueno, no es casualidad porque ya os comenté, cuando os hablé de las Cortes de León,
que el fuero de este mismo reino, el fuero de León, otorgaba derechos a las mujeres absolutamente inexistentes en otras partes de Europa, no digamos ya en la España ocupada por los árabes, ¿no? Derechos que obviamente no alcanzaban para dotarlas de la plena igualdad, pero sí las ponía en una posición jurídica y social bastante mejor que la que se les negaba a las mujeres en otros sitios. De hecho, son bastantes los historiadores, como Henry Kamen, que afirman que el lugar de la Europa medieval en el que los derechos de las mujeres eran más extensos era el Reino de León, y en general los reinos cristianos de la península ibérica. Así que en este contexto, como os digo, no es de extrañar que el primer reino de la Edad Media que en Europa tuviera una reina fuera León. Urraca nació allí, en León, en la capital del reino. Se calcula, porque no se sabe con seguridad, que en el año 1081. Y era hija del rey Alfonso VI de León, llamado el Bravo, reconquistador de Toledo y posteriormente rey de Galicia y de Castilla, razón por la cual él mismo se autotituló Imperator Totius Hispaniae, emperador de todas las Españas. Alfonso, llegado ya el crepúsculo de sus días, se va a encontrar con un problema sucesorio pues bastante importante, porque había tenido nada menos que 5 esposas, pero ninguna le había dado un hijo varón. Pero sí una concubina, llamada Zaida, una concubina árabe que dio a luz a un chico, a un varón, al que llamaron Sancho. Y bueno, a pesar de ser un hijo tenido fuera del matrimonio, se consideró que este Sancho iba a ser el heredero del trono de León. Lamentablemente para él, para Sancho y para sus partidarios, murió en la batalla de Uclés, librada y perdida por las tropas cristianas frente a los invasores almorávides. A todo esto, Urraca había sido casada mucho antes, 15 años antes, vamos, tantos años antes como para que cuando la casaron tuviera tan solo 8 años de edad. Había sido casada con el francés Raimundo de Borgoña. Posteriormente, y fruto de este matrimonio, Urraca, siendo ya condesa de Galicia por designación de su padre, había dado a luz a un infante, Alfonso, quien aparecía como segundo en la línea de sucesión por detrás de Sancho. A la muerte de Sancho, como se contaba en la batalla de Uclés, pues se dio por supuesto que Alfonso, el hijo de Urraca, sería el heredero, pero no. Ante este panorama, Urraca se plantó ante la curia regia y, como habéis escuchado en la introducción, expresó su voluntad de subir al trono por derecho propio. Ya lo habéis oído. Esta es mi decisión y nada me hará cambiarla. La sorpresa entre las fuerzas vivas del reino allí presentes y el propio rey pues fue mayúscula, como podéis imaginar, pero al final la ausencia de un heredero directo y sobre todo la férrea voluntad de esta mujer hicieron que sus intenciones fueran aceptadas. Bueno, aceptadas casi, porque lo que se decidió fue dejarla reinar, pero dado que había enviudado hacía solo un año de Raimundo de Borgoña, dado que estaba sola, viuda, se decidió, ponerla al lado a un hombre firme que proporcionara un gobierno estable. Y bueno, poco iba a necesitar esta mujer de ningún hombre, como vamos a ver, porque ella solita se las apañó para ser una reina mayúscula. Se la casó con alguien que curiosamente no era precisamente lo que podíamos llamar un aliado de su padre, de Alfonso VI de León, sino más bien todo lo contrario. Hablo de Alfonso I de Aragón, conocido como el Batallador, que bueno, pues debía ser un crack con el caballo, la armadura, la espada y la lanza, pero no parece que tuviera tanto éxito batallando contra Urraca, contra su propia mujer, a la que, por cierto, y no os lo había dicho, se le acabó poniendo el sobrenombre de la Temeraria, Urraca la Temeraria. La Temeraria porque sus 17 años de reinado fueron de constante acoso, y jamás tembló lo más mínimo para poner a cada cual en su sitio, para no permitir que nadie le diera un bocado a su reino y para no dejar que nadie tampoco le discutiera su condición de reina. Acoso, primero, por parte de los almorávides, ¿no? Que por entonces era una marea imparable, ¿no? La invasión almorávide parecía entonces que no iba a tener fin, ¿no? A los que derrotó, junto a su marido Alfonso, esta vez, en la batalla de Valtierra. Acoso por parte de su hijo, que se rebeló y se autoproclamó rey de Galicia, dando lugar a una cruenta rebelión que fue aplastada por Urraca sin miramientos en la batalla del castillo de Monterroso. Su hijo dijo que después de esto se alió con ella y más tarde se le volvió a revolver. Así que bueno, parece que el muchacho no tenía muy claro lo que quería, ¿no? Acoso por parte de su hermana, Teresa, que también pretendía pues pegar un tajo al reino leonés, concretamente en la parte de Portugal y sobre todo y por encima de todo, acoso por parte de su marido. Alfonso, el batallador, no disimulaba ni su desprecio por ella, de hecho se cuenta que la maltrataba,
ni su pretensión de incorporar Castilla, que era parte del reino de Urraca, al reino suyo de Aragón. Aragón, que es el sitio al que acabó volviendo Alfonso tras repudiar a Urraca, muy posiblemente porque no podía con ella. Eso sí, no sin antes sostener con ella una larga guerra, una guerra civil que enfrentó a los reinos cristianos y al final terminó dejando las cosas prácticamente como estaban. Urraca, por cierto, nunca volvería a casarse. A partir de entonces ya reinó sola. Y fallecería finalmente en el año 1126, curiosamente el 8 de marzo. Y digo curiosamente porque es la fecha en la que hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer. Cuando murió, la guerra todavía estaba en marcha. Y falleció en el castillo de Saldaña, en la provincia de Palencia. Las crónicas hablan de ella en ocasiones, colocándola etiquetas de tirana y alguna otra. Y a mí me resulta sorprendente porque en una época, ¿no?, en la que la puñalada por la espalda entre parientes para acaparar poder era moneda común, me sorprende, digo, que hubiera quien se escandalizara porque alguien defendiera, con todos los medios a su alcance, lo que legítimamente le pertenecía. A mí me suena más a la toma de partido por alguna de las partes en liza y claro, a la reacción que en bastantes produciría el hecho de que una mujer subiera al trono y además lo hiciera para reinar, para gobernar, no para figurar. Al final, la determinación de esta mujer, la primera reina de Europa, posibilitó que el reino que le había dejado su padre, el reino que ella había querido tener, permaneciera intacto, a pesar de la manada de lobos que debieron pensar que Urraca iba a ser Urraca la débil y se encontraron con Urraca la temeraria. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y damos un salto de 8 siglos, como ya os comenté, para contaros la historia de Isabel Zendal, la gallega a la que la Organización Mundial de la Salud reconoció como la primera enfermera en una misión sanitaria internacional. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España. El nombre de Isabel Zendal saltó a la palestra recientemente, o bueno, no tan recientemente, me refiero a la pandemia del COVID, debido a la polémica política que se generó con la apertura en la Comunidad Autónoma de Madrid de un hospital que lleva su nombre. Bueno, nosotros no entramos en estos temas, pero lo que sí es verdad es que es una pena que tengamos que saber de esta gallega maravillosa debido a este tipo de cosas, ¿no? Yo os confieso que no tenía ni idea de quién era Isabel Zendal hasta que la aludida refriega política tuvo lugar. Isabel Zendal no comparte la fama de su colega británica Florence Nightingale, que es un tremendo personaje, por otro lado, ¿no? Florence Nightingale. Pero sus hechos, los de Isabel, están a un nivel parecido al menos. Sus hechos y la hazaña sanitaria en la que se vio envuelta y de la que ella es una de las protagonistas. Me refiero a la Real Expedición de la Vacuna, un hecho poco conocido y que debería estar escrito con letras de oro en nuestros libros de historia. Ahora os cuento. Isabel nació en la provincia de La Coruña, en un pueblo llamado Ordes, en el año 1771, en una familia muy humilde. Era la segunda de 9 hermanos y perdió a su madre muy pronto, víctima de la viruela, precisamente. Y digo, bueno, luego veréis por qué digo precisamente. Muy joven se marchó a vivir a La Coruña, a la capital, en principio como parte del servicio doméstico de un hombre de negocios de la ciudad, acaudalado, pero no tardando mucho, decidió que eran otras ocupaciones las que la llamaban. Y empezó como auxiliar de enfermería en el Hospital de la Caridad de La Coruña. Con el tiempo, y siendo ya madre soltera, se convirtió en la rectora de la Casa de Inclusos, es decir, del hogar de huérfanos de la ciudad de La Coruña. Por entonces, hacía ya algunos años, el médico inglés Edward Jenner había desarrollado una vacuna contra la viruela. Estamos hablando de una de las enfermedades más mortales de la historia de la humanidad, si no la más, junto a la peste bubónica, ¿no? Así que ciertamente es muy posible que incluso muchos de los que hoy estamos aquí le debamos la vida a este británico genial, ¿no? Es difícil saber cuántos de nuestros antepasados habrían sobrevivido a ese azote epidémico sin la vacuna de Jenner.
Pero no solo a él. No solo a él, porque los españoles también pusieron no ya un grano, sino una buena palada de arena para erradicar la plaga. Ya que si bien fue Jenner quien había puesto la vacuna en el mundo, fue esta expedición de la que os hablo, la expedición de la vacuna, la que comenzó la vacunación masiva que se extendería a nivel global. Fue, de hecho, la primera campaña de vacunación masiva de la historia. Porque además el inicio de esa práctica de las vacunaciones masivas tiene lugar con esta expedición española. Se calcula que las vacunas han salvado la vida de unos 1.500 millones de personas a lo largo de la historia. Así que creo que no es exagerado decir que ciertamente su hallazgo, pero también su distribución, pues cambiaron la historia de la humanidad, ¿no? Y en este primer ensayo de vacunación masiva, Isabel Zendal tuvo un papel central. El médico de la corte española, que se llamaba Javier Balmis, estaba al tanto de los éxitos obtenidos por la vacuna de Jenner y propuso al rey español Carlos IV que financiara una expedición con el objetivo de distribuir la vacuna por el Nuevo Mundo. Bueno, si lo pensamos, la idea no era solo innovadora, sino además audaz y ciertamente complicada, ¿no? No había aviones entonces en los que llevar una vacuna a través del océano en 12 horas, ni tecnología para conservarla durante meses como ahora, así que la cosa era bastante complicada. Os digo de verdad que esta expedición de la vacuna tan desconocida es una gesta universal. Una gesta que merecería un episodio de este podcast por sí sola, pero bueno, en vez de haceros un episodio, os voy a aconsejar que escuchéis a quienes lo cuentan de maravilla. Os dejo en la descripción de este audio los enlaces al podcast Memorias de un Tambor, que tiene un episodio que lleva por título Balmis, la expedición de la vacuna, o la entrevista que en su podcast, El viajero accidental, hace José Luis Conde a Javier Moro, que es un escritor, autor de una novela sobre ella, una novela titulada A flor de piel. Bueno, ¿y cómo se hizo? Pues se fletó una corbeta llamada María Pita, otra española ilustre, en la que se embarcó este médico, Balmis, su ayudante, el catalán José Salvani, y a un total de 22 niños vacunados que mantuvieran viva la cadena de transmisión. Es decir, que se fueron pasando de uno a otro esa mínima dosis de virus, de manera que el virus sobreviviera a la travesía, ¿no? A cargo de cuidar a esos niños y de mantener viva aquella cadena estaba Isabel Zendal. Es decir, se cruzó el Atlántico con 22 vacunas vivientes para desembarcarlas en América. 22 vacunas humanas de cuyo bienestar, salud y efectiva utilidad al propósito se iba a encargar Isabel. Estos 22 recipientes vivos de la vacuna, por cierto, provenían de la casa de huérfanos de la que ella era rectora. A ver, una corbeta no es un barco muy grande, la verdad, por lo que, bueno, se puede suponer que el viaje no debió de ser precisamente un paseo, sino un viaje duro de por sí y adicionalmente complicado por las especiales circunstancias, ¿no? Pero al parecer aquello no impidió que Isabel realizara su labor de manera excelente. El propio Balmis describió la labor de Isabel con estas palabras: con el excesivo trabajo y rigor de los diferentes climas que hemos recorrido, perdió enteramente su salud. Infatigable, noche y día, derramando todas las ternuras de la más sensible madre sobre estos 22 angelitos. Los ha asistido enteramente en sus continuadas enfermedades. Imaginad lo que puede ser cruzar el océano en el año 1803 en un barco que está escasamente preparado para ello, a cargo de 22 niños, de los cuales 7 son menores de 3 años y el mayor tiene 9 años. 22 niños que llevan el virus con ellos. Los niños no podían tocarse, además, porque la cosa funcionaba de la siguiente manera. Se vacunaba a un niño y en el momento que aparecía en la piel un forúnculo vírico, generalmente a los 9 o 10 días, se extraía de ese forúnculo una pequeñísima cantidad y se inoculaba en otro. Y así sucesivamente se iban ganando días de 10 en 10 para llegar a América con el virus vivo. Por tanto, no podían tener contacto entre ellos, ¿no? Porque existía el riesgo de que se contagiaran, digamos, antes de tiempo, ¿no? El primer puerto que tocó la María Pita fue el de Santa Cruz de Tenerife, donde se inició la vacunación masiva. Y posteriormente llegó a Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Nueva España. México. Visto el éxito, se continuó la labor llegando a Filipinas y hasta China. La expedición en la que iba Isabel vacunó directamente a unas 250.000 personas. Y su modo de operar, de mantener una cadena de transmisión viva y llevarla de sitio a sitio, de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, acabó teniendo como resultado una vacunación cuyas cifras directamente no se pueden calcular. Isabel, por su parte, permaneció en América, junto a su hijo, donde se quedó a cargo de las llamadas juntas de vacunación. Se empleó como enfermera posteriormente en el Hospital de Puebla, en México, y también encargada de la Escuela de Enfermería de la misma ciudad de Puebla.
una escuela de enfermería cuyo lema parece inspirado en ella, porque dice así: sacrificio sin esperar gloria. Y fue allí en Puebla donde murió esta mujer, declarada, como ya os he dicho, por la Organización Mundial de la Salud en el año 1950 como la primera enfermera en misión internacional de la historia. Así que bueno, una pena, la verdad, que algunos anden más pendientes de peleas políticas que de ensalzar como se merece a un personaje tan sumamente singular, tan decisivo al final en la historia de todos nosotros, a esta heroína, ¿no? A esta gallega formidable, Isabel Zendal. Y bueno, otra pequeña pausa y vamos con la última de nuestras mujeres, con Teresa de Jesús. Teresa de Jesús fue, durante mucho tiempo, una figura ampliamente estudiada a nivel, bueno, de colegio, de instituto, universidad y, bueno, también tratada profusamente por los medios de comunicación y el entretenimiento, ¿no? En ocasiones por su faceta literaria y en otras por su lado religioso y místico. En los años 80, su figura fue objeto de una serie de televisión de producción nacional protagonizada por Concha Velasco, una serie que estaba bastante bien, la verdad. Hoy su importancia dentro del mundo académico, escolar, mediático, pues es bastante más reducida, ¿no? Y lo cierto es que estamos ante una omisión imperdonable. Teresa de Jesús, o de Ávila, como queráis, es una mujer de importancia capital en el movimiento místico global, una mujer avanzada a su tiempo y una mujer a la que yo me atrevería a calificar como referente en el feminismo, el movimiento feminista, aunque hablemos del siglo XVI. Un portento en cuanto a su capacidad de protagonizar innovaciones y evoluciones y tremendamente importante por su relevancia para la reforma que sufre la Iglesia Católica Española en los siglos XV y XVI. Teresa es el ejemplo perfecto de una mujer con coraje que nunca se arrugó para ejercer la iniciativa allí donde ella creía que era necesario, ¿no? Y aparte de todo, pues una literata muy notable. Es Teresa de Jesús la primera mujer a la que se nombró doctora de la Iglesia Católica. Fue el Papa Pablo VI. Quien lo hizo en el año 1970. Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada, que así se llamaba, nació en Ávila, en el año 1515, en una familia cuyos orígenes, por parte de padre, la situaban como descendiente de judíos conversos. Su padre era un comerciante bastante adinerado, de paños y de sedas, y su madre, Inés de Cepeda, pues provenía también de una familia acomodada, ¿no? Parece ser que de niña traía de cabeza a sus padres. Teresa salía de casa, pero no se sabía cuándo volvía. Desde muy niña había sido una apasionada de las entonces exitosas novelas de caballería y ella se imaginaba, bueno, pues es una doncella desamparada a la que rescataría un valeroso caballero, ¿no? Razón por la cual sus juegos consistían fundamentalmente en eso, ¿no? En perderse por el campo y vivir aventuras en su imaginación. Al parecer era muy guapa y coqueta. Razón por la cual, llegada a su pubertad, su padre decidió internarla para que estudiara en el convento de las Agustinas de Ávila, que era, bueno, donde se educaban las niñas bien de entonces, ¿no? Seguramente su padre no sospechaba que meterla allí sería el trampolín para que años después Teresa decidiera tomar los hábitos, para sorpresa de toda su familia. Y bueno, muy al contrario de lo que podemos pensar en general de la gente de religión, y especialmente de los que están dotados para la experiencia mística, como ella, pues no vivía en una especie de mundo paralelo, ¿no? Muy al contrario, su fe, esas visitas suyas, digamos, al otro lado, la dotaban de la conciencia de que tenía mucho que cambiar y mejorar a su alrededor, así como de la necesidad de ayudar al otro. Teresa no era precisamente aburrida, ni habitaba un universo de alucinaciones. No era esa santa callada y mojigata cuya imagen pues es posible que tenga tanta gente, ¿no? Para nada. Teresa era profundamente transgresora y tremendamente valiente. Es por eso que cuando vio la necesidad de actuar, pues lo hizo sin miramientos ni descanso, enfrentándose además a poderes fácticos que entonces tenían gran influencia y despreciando el peligro que su atrevimiento iba a tener para su libertad e incluso para su integridad.
Teresa observa los conventos, el suyo, y otros que visita y se da cuenta de que los usos y costumbres que se viven en ellos distan mucho del ideal, ¿no? Se da cuenta de que se han convertido en una especie de lugares de esparcimiento social que recibían toda clase de visitas y en los que las internas disfrutaban de una vida y unos lujos, pues iguales a los que tenían las mujeres seglares, ¿no? Teresa era de esas personas que nunca dejaban sin cambiar aquello que le parecía que no estaba bien. Así que con el tiempo y ya en una edad madura, en torno a los 40 años, decidió reformar la orden a la que pertenecía. Es interesante esto, es interesante porque, haciendo un paréntesis, os cuento que en España la reforma de la Iglesia Católica ya se había llevado a cabo en el siglo anterior por parte del cardenal Cisneros. Una reforma sobre la que posiblemente tendré que haceros un programa porque es tremendamente importante, ¿no? Y, por cierto, merece la pena comentar que esta reforma, que es anterior a la reforma protestante, y la creación de un tribunal inquisitorial garantista son las dos razones por las cuales España es casi únicamente una especie de oasis, el único país de Europa en el que no hacen estragos las guerras civiles de religión. Podremos tener, y por supuesto la tenemos, nuestra opinión sobre las instituciones de aquella época y lo que hacían, pero tampoco debemos dejar de lado los efectos positivos que pudieron llegar a tener, ¿no? Reformar la Iglesia requería más que todo el cuerpo legal que había entregado el cardenal Cisneros, requería entrar al detalle, digamos, ¿no? Trabajar sobre el terreno. Y esto fue lo que hizo Teresa, peleó por cambiar y por mejorar lo que era su entorno inicialmente. Y para ello, porque luego se extendió mucho más, y para ello tuvo que enfrentarse primero al hecho de ser mujer. Ella decía, basta ser mujer para caérseme las alas, y a unos cuantos, como os he comentado, poderes fácticos, poderes que obviamente no estaban por la labor de que las cosas cambiaran y no se cortaron un pelo en ir tras ella. Llegaron a denunciarla a la Inquisición y ante ese tribunal fue acusada de alumbrada, es decir, de tener visiones que podrían rayar en tratos con el maligno. Así que tuvo que defenderse, aunque finalmente no se la procesó porque fue el mismo Papa el que intercedió por ella. Y siguió con su labor, llegando para ello y echándole, podría decirse que tremendo morro, a contactar con todo tipo de personas influyentes, nobles y hasta el mismísimo rey. Rey Felipe II, quien fue finalmente, por cierto, el encargado de conservar los manuscritos de Teresa en el Escorial, cosa que no es muy conocida. Porque sí, hasta ese punto llegó la fama y la admiración por esta mujer en una era en la que, las comunicaciones no eran precisamente por cable, ¿no? Refundó la Orden del Carmelo, a la que pertenecía, denominándola la Orden de las Carmelitas Descalzas, nombre que tiene una inequívoca referencia a la pobreza y a la humildad. Teresa se encargaba de todo, y lo hacía con una mentalidad sorprendentemente empresarial, ¿no? Recogía donaciones, compraba inmuebles, supervisaba obras, se ocupaba de los trámites legales y viajaba por toda España en un burro, recabando apoyos y fundando conventos. Conventos en los que la regla, casaba bastante más con la idea de vida espiritual que aquellos que ya había conocido en sus comienzos, ¿no? Hoy esta orden, la de las Carmelitas Descalzas, está en 120 países, cuenta con 1.400 conventos en todo el mundo y en ella profesan 12.000 monjas y 5.000 frailes. Es una obra enorme, empezada en un remoto rincón de Castilla, a lomos de un borrico, ¿no? Está también su faceta literaria. Teresa de Jesús es uno de los mayores exponentes mundiales de la literatura mística, junto, por ejemplo, a San Juan de la Cruz, que por cierto era amigo suyo. Escribió libros, poesías y miles de cartas. Los escribió, no los publicó, puesto que sus enemigos andaban detrás de cualquier cosa que pudiera condenarla. Pero realmente andaban de mano en mano, copiados por la gente, lo cual, claro, irritaba más a quienes trataban de pararle los pies. De ahí viene lo que os he contado de que el rey conservara manuscritos de su puño y letra, porque se suponía que todo aquello no se podía publicar ni leer, pero Felipe II lo tenía. Teresa siempre, además, en estos escritos se preocupó mucho de defender su dignidad como mujer. Así que ahí la tenemos, feliz en su papel desafiante, ¿no? Contaba con un gran ingenio, ya os he comentado que era bellísima y existen bastantes anécdotas acerca del tema. Se cuenta, por ejemplo, que en una obra de un convento, un albañil descarado exclamó: «¡Qué mujer tan hermosa! Lástima que sea monja». A lo que al parecer ella replicó: «¿A ti qué más te da si jamás me hubiera casado contigo?». Se vio quedar un poco parado el albañil. O aquel notario al que acudió y que tras firmar los documentos le pidió que le besara. Que le besara. Ella accedió, le besó
Y luego dijo, jamás me salió tan barata una firma. Así que, bueno, sí, era al parecer impetuosa, arrolladora y dotada de un tremendo magnetismo personal. Momento como el que vivió ella, como el que vivió Teresa, cuando la mujer contaba poquísimo y su protagonismo en la vida pública era casi nulo, pues ella tomó la palabra con un impulso incontenible, ¿no? A la gente instalada en aquel tiempo, las iniciativas bulliciosas de aquella monja le parecían un disparate. Pero bueno, demostró que era inteligente, con un humor peculiar, algo que era todo un lujo en aquella época, y con una fe a prueba de bombas. Hoy, lógicamente, sus libros y sus poesías pues sí que están a nuestro alcance, ¿no? Por eso hoy podemos leer El libro de la vida, Camino de perfección, Meditación sobre los cantares, exclamaciones, fundaciones, constituciones o la que es considerada como su obra cumbre, que es Las moradas del castillo interior. Obras, todas ellas, no ya solo de una belleza literaria enorme, sino de una enjundia espiritual tremenda, ¿no? Teresa falleció en Alba de Tormes en el año 1582, con 67 años, dejando, aparte de 16 conventos fundados por toda la geografía española, bueno, pues una huella imborrable en el mundo social de la época, en el mundo literario posterior, y una vida entregada a ser punta de lanza de las esperanzas de todas aquellas mujeres a las que se les negaba, y en ocasiones aún hoy se les niega, el papel y el protagonismo que por capacidad, iniciativa y por derecho propio reclaman, ¿no? En 1970, ya os dije, fue nombrada doctora de la Iglesia, título que comparte con gente como San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Cuentan que su mayor pena, expresada muchas veces en alto, fue la de no poder viajar a América para desarrollar una labor como la que llevaba a cabo en España. No le dio para tanto. La historia de España es, en general, una historia contada a medias, una historia tergiversada, maltratada, falseada en tantas ocasiones, instrumentada, menospreciada, apartada, pero sobre todo, creo yo, desconocida. Y sus mujeres lo son en ocasiones aún más desconocidas. Ya os lo dije el otro día. Con el merecido y, bueno, excesivamente tardío en llegar auge que el papel de la mujer viene teniendo en nuestra sociedad, pues echo de menos que no se haga un esfuerzo por dar a conocer los hechos de tantas españolas responsables de que en la historia de España haya tanto que celebrar. No ya desde un espacio privado como este, sino desde lugares que cuentan con medios mucho más potentes, ¿no? Ojalá esto cambie, ojalá. Cambie en lo que se refiere a nuestra historia en general, pero también a los muchos episodios que en esa historia tienen como protagonista a una mujer. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Os cito para el próximo, que será el primero de otra serie, una serie que voy a llamar El Norte y en la que os voy a contar un montón de cosas acerca de la obra española en Norteamérica, en lo que hoy son los Estados Unidos. Un capítulo de la historia de España apasionante y no muy difundido. Hasta entonces, cuidaos mucho. Un abrazo bien grande. Nos vemos por aquí.